Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hacer una auxiliatura o ayudantía respecto a la materia de ecuaciones diferenciales. Vamos a ver el tema de las ecuaciones diferenciales exactas. Bien, una ecuación diferencial exacta tiene la forma m de xy de x más n de xy de y igual a cero. Podría decirse que esta de aquí es el formato al que debemos transformar una ecuación diferencial para determinar primero si es exacta, qué es lo que se debe hacer. La pregunta ¿es exacta? Pues bueno, tenemos que hacer lo siguiente. Si una ecuación diferencial es exacta, significa que al derivar m está acompañada por dx, yo la voy a derivar respecto de la otra variable, que va a ser y. Esa derivada es igual a la derivada de n, que es esta de aquí, respecto de la otra. La otra es x. ¿Ok? Si yo encuentro que sí son iguales, entonces llamémosle ecuación 1. Esa ecuación 1 es ecuación diferencial exacta. ¿Ok? Ahora, esto se va a cumplir, es decir, que esta derivada de m respecto de y la derivada de n respecto de x, la una con la otra, se cumple solamente cuando ocurre lo siguiente. Yo voy a tener que esa m de x, y es igual a la derivada de la función original, llámese f de xy, respecto de su diferencial de x. Y este otro valor, n de x, y, para que se cumpla esta ecuación, debería ser la derivada de la función original, f de xy, respecto de su diferencial, derivada de y. ¿Ok? Ahora, si yo sé que es exacta y sé que este valor de m es esa ecuación de ahí, llamémosla ecuación 2. ¿Cómo yo puedo encontrar una solución? Es decir, que yo voy a tener derivada de f respecto de x igual a m de x, y. ¿A qué caso se parece esto? Al primer caso que vimos la anterior clase, que es la integración directa, ¿no? ¿Ok? De integración directa, es decir, que si yo integro respecto de x, integro respecto de x, ¿qué voy a tener? Voy a tener la función f y la integral m de xy de x. ¿Ok?
Ahí está una posible solución. ¿Cuál es la otra posible solución? Si yo parto de la ecuación 3, yo voy a tener que la derivada de f respecto de y es igual a n de x, y. Integramos ahora respecto de quién. Respecto de y. Integramos respecto de y. Por lo tanto, f de x, y es igual a la integral de n de x, y de y. ¿Ok? Ese es otro posible camino para encontrar esta ecuación, la ecuación original de esta ecuación diferencial. En nuestro caso, aparte de eso, aquí recuerdan, ¿no ves? ¿Qué pasa? A ver, un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo para explicarlo. Vamos a plantear una ecuación. Supongamos que la ecuación original es esta. 2x cuadrado y más x al cubo más y. Ahí. ¿Qué forma tiene una ecuación diferencial? Bueno, lo voy a plantear a partir de esta de acá. Esto no es y. Esto debería ser f de x, y, función de dos variables. Yo quiero f' respecto de x. ¿Qué valor tenemos? Tendría 2 por 2, 4x y cuadrado más 3 veces x cuadrado. Si derivamos respecto de x, y es una constante, ¿no? Ahí. Si yo quiero f' respecto de y, ¿cómo sería? 2 por 2, 4y, x cuadrado se copia, más x al cubo es una constante respecto de y cuadrada sería 2 veces y. Lo que estoy haciendo aquí es plantear un ejercicio y puedo decir entonces que 4x y cuadrado más 3x cuadrado de x más 4x cuadrado y más 2 veces y de y igual a 0 es ecuación diferencial exacta, ¿ya? Vamos a solucionarlo, a ver. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Encontrar m y encontrar n. Entonces voy a tener que la derivada de m respecto de la otra, aquí está respecto de x, debo derivarlo respecto a y. Así. Si yo la derivo respecto de y, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 8x y, ¿correcto? Como esta x respecto de y es constante, así que no me sirve, no se toma en cuenta. La derivada de una constante es 0. La derivada de n respecto de la otra, que es x, tendríamos entonces 2 por 4, 8x se reduce en 1 y se copia la y. La y, la 2y respecto de x, como es constante, es 0. Ahora, si se dan cuenta, se cumple, ¿no? Estas dos son iguales. ¿Ok? Bueno, Disculpa, una pregunta.
Sí, Estos son diferenciales exactas, ¿no ves? sí, Ah, ya. exactas. Son diferenciales exactas. Y como son iguales, yo puedo decir, bueno, la derivada de la función original de xy respecto de x es m. Y la voy a copiar. Más 3x cuadrado. ¿Ok? O también puedo partir de este otro lado. Puedo decir la derivada de f de xy respecto de y, ¿cuál es? Es n. Voy a decir 4x cuadrado y más 2 veces y. Si integramos, es decir, aquí voy a integrar respecto de x. Aquí voy a integrar respecto de y. ¿No ve? ¿Cómo nos quedaría? F de x, y sería igual, integrando x, integral de x al cuadrado sobre 2. 4 sobre 2 es 2x cuadrado y cuadrado. Más x al cuadrado, integral de x al cuadrado, 2 más 1, 3 sobre 3, x al cubo sobre 3 por 3, x al cubo, más una constante, ¿ok? De este lado, ¿qué tenemos? 4x cuadrado y, integral de y, sería x cuadrado, y cuadrado sobre 2, 4 sobre 2, 2. 2 veces y integrado respecto de y. Tendría y al cuadrado, 2 sobre 2, se va. Más una constante. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estas dos son diferentes? ¿Por qué son diferentes? A ver. Bueno, la respuesta es la siguiente. Resulta ser que nosotros, al hacer derivadas parciales, que es esto lo que hicimos acá, no tomamos en cuenta las variables que no son las que se están derivando. En el caso de la derivada de x, que es acá, no tomamos en cuenta y aquí se pierde esa y, se hace cero. Y aquí, respecto a la derivada de y, nos damos cuenta que se pierde la x, porque al derivar respecto de y parcialmente, x es una constante. Entonces, ¿por qué estos resultados no son iguales? Sencillo. Yo estoy partiendo de una derivada de este lado, donde pudieron haber constantes en y que no han sido, que se hicieron cero, pero no sé qué valor tenían realmente. Y aquí pudieron haber constantes en x que fueron derivadas respecto de y, pero no las conocemos. ¿Ok? Entonces, sencillo, estoy integrando respecto de x, voy a asumir que hay constantes con valores de y. Si estoy integrando respecto de y, voy a asumir que hay constantes o valores constantes respecto de x, porque hemos derivado respecto de y constantes en y porque hemos derivado respecto de x. ¿Y cómo yo encuentro esos valores constantes? Sencillo, voy a derivar f' de x, y. Vamos a hacerlo respecto a y. De este lado, derivando respecto a y, tendríamos 4x cuadrado de y más derivada de x al cubo es 0. Derivada de cy primo. Ahora, este valor, vamos a cambiar de notación mejor. Vamos a llamarlo así, derivada de la función respecto de y. ¿Ok?
Este valor de acá, que es la derivada de la función respecto de y, ¿qué valor es? Resulta que es n, ¿no? Así que lo voy a igualar. ¿Dónde está n? Mi valor inicial n es este. 4x cuadrado y más 2 veces y es esto de acá. ¿A qué es igual? Es igual a 4x cuadrado y más cy igualamos. Cy es igual a 2 veces y. Si integro respecto de y, derivada con integral, se va y nos quedaría, ¿cuánto nos queda? Y cuadrado. Y cuadrado más una constante numérica ahora, ya no con una variable. Por lo tanto, esto de aquí, f de x, y es igual a 2x cuadrado, y cuadrado, x al cubo, más ese valor de cy que ya lo encontramos, y es y cuadrado más c. ¿Ok? Pueden hacerlo igual partiendo de esta parte perdón, voy a cerrar esto. Eso es la solución general. Ustedes pueden hacerlo partiendo de acá, pero ¿qué tendrían que hallar? Primero derivar y determinar cx prima, y cx prima se van a dar cuenta que va a ser igual a 3 veces x cuadrada. Ahí. Integrándolo, se van a dar cuenta que cx es igual a x al cubo, que es el que falta acá. Ahora, una forma sencilla es de la siguiente forma. Lo que vamos a hacer es, le llamo yo ver ambos resultados, aunque no siempre es bueno resolver ambos porque podrían ser ecuaciones bastante largas o una resolución de integrales bastante larga. En este caso son ecuaciones bastante sencillas para que le entiendan. Pero si ustedes tuvieran el tiempo tal vez de hacer por ambas partes, por ambos caminos, lo único que hacen es comparar y hacer una suma. De tal forma que voy a ir anotando, a ver, al ojo, f de x, y. Como ya integré respecto de x y respecto de y, verifico. 2x cuadrado, y cuadrado. Ok, 2x cuadrado, y cuadrado. Más x al cubo. X al cubo. Y cuadrado. Y cuadrado. ¿No hay nadie más? Una c. Y si se dan cuenta, salió igual que esto, ¿no? Pero para hacer eso tendrían que hacer ambas soluciones. Por eso es recomendable o preferible hacerlo así. Encuentran la solución de una parte con una constante de la otra parte. Es decir, que aquí estoy encontrando la solución de x, podría decirse. Solución en x. Pero como habíamos dicho, las derivadas parciales toman a las otras variables como constantes. Al integrar respecto de x, puede haber una constante en y. ¿Y cómo encuentro esta constante en y? Sencillo. Lo derivamos. Es esto lo que hacemos aquí. Derivar respecto de esta variable. En este caso, y. Y resulta ser que la función original, que es la que estábamos encontrando, derivada respecto de y, la tenemos acá, ¿no? Así que la vamos a igualar y vamos a encontrar el valor de cy', que en este caso fue este de acá. ¿Ok? Bueno, ¿alguna consulta? Bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Voy a pausar. Bueno, vamos a realizar este ejercicio.
que está en el libro de Denis Seal de ecuaciones diferenciales. Bueno, según el libro nos dice que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de primer orden y además es una ecuación diferencial exacta. Para la resolución de esta ecuación diferencial vamos a determinar los valores de m y n. En este caso ya está en la forma para el análisis, no es necesario hacer ningún despeje. Por lo tanto, vamos a proceder a verificar que sea o no ecuación exacta. Para ello, voy a tomar m y la voy a derivar respecto de la otra variable. En este caso está acompañada por x, toca derivarla por y. Tenemos entonces la derivada de y por logaritmo natural de y. Sería la derivada de la primera, que es 1, por logaritmo natural de y, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y, menos Euler, menos x por e elevado a la menos x y. ¿Ok? Derivada de n respecto de x. ¿Ok? Tendríamos entonces 1 sobre y respecto de x sería 0. Y aquí tendríamos logaritmo natural de y. Ok, a ver, ¿esto cómo queda? Logaritmo natural de y más 1 menos s más x e a la menos x y. Mm, Bueno, creo que esta no es exacta. A ver, ¿en qué podríamos equivocarnos? Sí, no, no es exacta. Voy a pausar un rato. Bueno, como ustedes pueden ver acá, la ecuación diferencial no es exacta. ¿Por qué razón? Sencillo, las derivadas no son iguales. Ok, copiemos otra de acá, a ver, una que sí sea. Ver, la 6 podría ser. 2 veces y, 1x, coseno de 3x de y de x, y x cuadrado menos 4 x cubo más 3 veces y seno de 3x igual a 0. Ya, ok. Bien, para resolverlo, la ecuación, bueno, la orden nos dice determine si es ecuación exacta. Si lo es, resuélvala por exactas. Para determinar si es una ecuación diferencial exacta, lo primero que hay que hacer es llevarlo a la forma m de x, n de y igual a 0. En este caso, vemos que no está en esa forma, por lo tanto, vamos a hacer un despeje. Se puede multiplicar por diferencia de x, todo eso. Sí, se puede. Tenés 2y menos 1 sobre x más coseno de 3x de y de x
Lo primero que voy a hacer es separarlo. Voy a mandar todo esto de acá a esta parte de aquí. Sería menos y x cuadrado, pasa a restar. Este está con negativo, pasa a sumar. 4x al cubo. Está con más, pasa con menos. 3 veces y, seno de 3 veces x. ¿Ok? Ahora sí, puedo pasar esta de x a este lado. 2 veces y, 1x, coseno de 3x, diferencial de y, multiplicado todo, menos y, x cuadrado, más 4x al cubo, menos 3 veces y, seno de 3x, por el diferencial de x. Voy a sacar el signo negativo aquí afuera. Me quedaría y x cuadrado, menos por más, menos 4x al cubo, menos por menos, más 3 veces y, seno de 3x. De x, esto se copia lo mismo. Diferencial de y, ¿ok? Está restando, puedo pasarlo a sumar. Sería y x cuadrado menos 4x al cubo más 3 veces y, seno de 3x de x más 2 veces y menos 1x más coseno de 3x. Esto de acá, igualado a 0. Ahora sí, ya está en la forma. Vamos a hacer el análisis. Esto va a ser m y esto va a ser n. ¿Ok? La derivada de m respecto de y debe ser igual a la derivada de n respecto de x. Vamos a encontrar esas derivadas. Derivada de m respecto a y. Sería y 1 x cuadrado. Esto no tiene y, es una constante, se considera 0. Más 3 veces seno de 3x. Derivada de n respecto de x. Esto de aquí se considera una constante respecto a x, se hace 0. Este lado, menos 1 sería x al cuadrado. Aquí. Más derivada del coseno. Menos 1, menos 3, menos. ¿El coseno es negativo? A ver. No, no es negativo el coseno. Solo cuando derivas coseno, su derivada sería menos seno. Ah, me equivoqué, la integral es negativa, perdón. Creo que sí es negativo, pero acá. Es negativo, sí, sí, es negativo. Derivada del coseno es menos seno. Ya. A ver, 2 veces y. Ya. Más, menos. Menos c no me sale acá. Ok.
Entonces esto es negativo. Casi, ¿no? No sé por qué razón no hay ejercicios exactos ahí. No son iguales. Por lo tanto, no es exacto. Ya. Tal vez haciendo algún cambio por acá. A ver. No, no se puede. Está bien. Negativo, 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 positivo. Sí, está bien. Ya. Sí, no, no son iguales, no es exacta por ese signo de acá. Bien, hacemos otro ejercicio. Mm, a ver eso, ojalá sea x al cuadrado menos y cuadrado de x más x al cuadrado menos 2xy de y igual a 0. Bien, vamos a derivar este de aquí, este de acá. Derivada de m respecto de y sería menos 2 veces y. Derivada de n respecto de x sería Va a dar exacta. menos 2 veces y. Aquí queda menos 2x, pero esto es respecto de x, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es x cuadrado. 2x 2x menos menos 2y. no es exacta. A ver, dice 5y menos 2x y prima menos 2 veces y. ¿Ok? Igual a 0. Esto es 5 veces y menos 2 veces x de y de x menos 2 igual a 0. Separándolo de y de x 2 veces y 5y menos 2x de y igual a 2y de x menos 2 veces y de x más 5 veces y menos 2x igual a 0. A ver, derivemos. Creo que esta ya salió. Derivada de m respecto de y menos 2. Derivada de n respecto de x menos 2. Sí, esta es exacta. La solución entonces podemos partir. Recomendación mía, siempre utilicen la respuesta más, tenga más elementos, más números. En este caso voy a usar n. N es igual a 5y menos 2x. Y n se supone que es igual a la función original derivada respecto de y. ¿Ok? Así que voy a integrar 5 veces y menos 2 veces x respecto de y
para encontrar mi función. 5y respecto de y, 5 medios de y cuadrado, menos 2 veces xy, más una constante en x. Vamos a derivar respecto de x. Esto se hace 0, menos 2y, más c' de x. Y eso es igual, recuerden que la derivada de f respecto a x es m. Así que voy a copiar m es 2 veces y. Igualamos c' de x igual a 0, integramos c de x integral respecto de x, una constante cualquiera. Por lo tanto, función x, y igual a 5 medios y cuadrado menos 2xy más una constante cualquiera. Ahí está. Esa es la solución de esta ecuación diferencial exacta. Bien. Disculpe, ingeniero. Correcto. Bien, vamos a realizar algunos ejercicios de ecuaciones diferenciales separables. Ok, aquí tenemos esta de acá. Nos dice x cuadrado, y cuadrado, más 1 de x más 2x cuadrado de y igual a 0. Ok. Pareciera que no es separable. Aquí nos dice que es separable, sí. Vamos a hacer lo siguiente. Ya. Vamos a llevarlo a la forma x cuadrado, y cuadrado más 1 de x igual a menos 2x cuadrado de y, ¿ok? De x de y menos 2x cuadrado, x cuadrado y cuadrado más 1. Ya. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que x es igual a b por y. Por lo tanto, b es igual a x sobre y. Así que voy a dividir todo por 1 sobre... Disculpe, ¿no sería y sobre x? Se puede, bueno, lo estoy usando al revés. Ya voy a probar si primero que funcione esto. Sería, a ver ahí. En este caso estoy invirtiendo, ¿no ves? La diferencial. Tendría entonces menos x y al cuadrado. Y sería x cuadrado más 1 sobre y cuadrado. No, creo que así no se hace. A ver. A ver.